Hay una sensación que todos conocemos, esa opresión en el pecho cuando los faros azules se reflejan en el retrovisor, o cuando un agente toca el cristal de tu coche con los nudillos. En ese momento, tu corazón se acelera, no solo por el posible multazo, sino porque en el fondo sabes que la relación entre la autoridad y el ciudadano no siempre es un manual de instrucciones claro. Pero, ¿qué pasa si todo lo que crees saber sobre lo que la policía puede o no hacer fuera, en realidad, una estrategia legal para obtener tu colaboración? ¿Y si te dijera que en España, los agentes tienen permitido decirte mentiras perfectamente legales para medir tu reacción? Déjame un comentario abajo. ¿Alguna vez has estado en una discusión con un agente sobre algo que te parecía injusto? Quédate, porque lo que voy a contarte te va a cambiar la forma de ver un simple control de identidad. Vamos a desmontar 3 mitos, 3 mentiras procesales que los cuerpos policiales en España pueden utilizar sin infringir la ley. Y lo más importante, cómo responder sin caer en la trampa ni en la desobediencia. Esto no es para enfrentarte a la autoridad, es para que conozcas las reglas del juego. Porque la ignorancia de la ley, como bien sabes, no te exime de su cumplimiento, pero el exceso de confianza en la palabra de la gente como verdad absoluta tampoco te protege. La primera gran mentira legal, y quizás la más común, gira en torno a la obligación de identificar en la vía pública. Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su artículo 16, los ciudadanos están obligados a identificarse cuando sean requeridos por los agentes en el marco de un acto de prevención de infracciones. Parece sencillo, ¿verdad? Pues aquí viene la primera trampa de la que quizás no eras consciente. Un agente puede acercarse a ti en la calle y decirte textualmente: «Si no me enseñas el DNI ahora mismo, te voy a detener por desobediencia». Esa es la mentira número 1. ¿Por qué es mentira? Porque la falta de exhibición del documento de identidad no es causa directa de detención en el primer segundo. La ley no dice que por no llevar encima un trozo de cartón plastificado, te conviertas automáticamente en un delincuente. Lo que realmente establece la normativa es que tienes la obligación de identificar, y si no llevas el documento físico, tienes alternativas perfectamente legales. Muchos agentes utilizan esta amenaza velada, la de la detención inmediata, para generar ese pánico del que hablábamos al principio. Pero según los expertos legales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha dejado claro que la identificación puede realizarse por cualquier medio válido. Es decir, si no llevas el DNI encima, puedes dar verbalmente tus datos: nombre, apellidos y fecha de nacimiento. El agente, a través de sus sistemas de verificación, puede comprobar esos datos. U otro método muy habitual en España, que es que te acompañen a la comisaría más cercana para confirmar tu identidad. El agente que te dice que te va a esposar y llevar al calabozo por no tener el carnet en el bolsillo está, en términos legales estrictos, exagerando su autoridad de una manera que la ley no ampara de forma inmediata. No obstante, cuidado. Esto no es un cheque en blanco para negarse. Si te niegas de forma reiterada a dar cualquier tipo de dato, ahí sí entramos en otra categoría legal. La resistencia pasiva o la obstrucción, tipificada en el artículo 556 del Código Penal, puede acarrear penas de prisión de 3 meses a 1 año. La clave está en la diferencia entre «no puedo enseñarte el plástico» y «no quiero decirte quién soy». La mentira de la gente está en la urgencia de la detención inmediata. En la práctica, para una simple falta de identificación por no llevar el DNI encima, la policía te llevará a comisaría para identificar, pero no iniciará un proceso penal si colaboras en ese traslado. Así que cuando un agente te diga esa frase, debes saber que tienes una salida legal. Responde con calma, sin soberbia, y di algo como: «Oficial, no llevo el DNI físico, pero te voy a dar mi número de identidad y mis datos completos para que los verifiques». Si el agente insiste en la detención por no mostrar el plástico, respetuosamente puedes añadir: «Según la ley, tengo derecho a identificarme de forma verbal o a ser acompañado a dependencias policiales, pero no creo que sea necesaria una detención formal por este motivo». Esa frase, dicha con seguridad y respeto, suele desmontar el farol. Porque ellos saben que el papeleo de una detención por algo que se soluciona con una llamada de radio a central es ridículo. Y aquí es donde vemos la segunda capa de esta mentira. No solo te amenazan con detenerte, sino que suelen decir que estás incurriendo en un delito de desobediencia. Ojo al dato.
La desobediencia grave a la autoridad como tal requiere una orden explícita, clara y legítima. Si un agente te ordena saques el DNI y no tienes bolsillos porque estás en bañador en la playa de Valencia, no es desobediencia, es una imposibilidad física. La jurisprudencia más reciente exige un mínimo de razonabilidad en la orden. Pasemos a la segunda mentira legal, y esta duele porque toca la propiedad privada y ese espacio que llamamos hogar. Esa frase que tantos hemos oído en videos virales o en conversaciones de bar. Si no abres la puerta, vamos a derribarla. O su variante más sutil. Tengo una orden de registro y no necesito enseñártela hasta que entremos. Mentira. Y mentira grave según el ordenamiento español. El artículo 18.2 de nuestra Constitución establece el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede entrar en tu casa sin tu consentimiento o sin una resolución judicial. Existe una excepción llamada flagrante delito, que es cuando desde la calle se ve claramente que dentro se está cometiendo un crimen, por ejemplo, una pelea con un arma blanca claramente visible. Pero el caso habitual, el de la fiesta con ruido, el olor a hachís que sale por la ventana o la simple sospecha, no constituye flagrante delito. ¿Qué les permite decir la ley a los agentes en estos casos? Pueden llamar a la puerta, pedir que abras e incluso pueden mentirte sobre las consecuencias si no lo haces. Te dirán, vamos a pedir el registro judicial en 5 minutos, será peor. Y aquí está la trampa. Porque un registro domiciliario en España requiere una orden judicial expresa, salvo esas contadas excepciones del delito flagrante. Solicitar una orden judicial a un juzgado de guardia no tarda 5 minutos. Tarda horas. El agente no puede, por su propia autoridad, allanar tu morada si escucha una conversación fuerte o si un vecino dijo que escuchó un grito. La ley exige más. Pero ¿cuál es la mentira específica? Que tienen la potestad de entrar por decisión propia en cualquier situación. Un agente podrá decirte, el artículo 11 de la Ley de Seguridad Ciudadana nos permite acceder si hay indicios. Falso. La Ley de Seguridad Ciudadana regula los comportamientos en la vía pública y las sanciones administrativas, pero no anula el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio. Es una confusión interesada que algunos agentes crean para ganar la partida psicológica. Otra mentira clásica en este contexto es, si no nos dejas entrar, vamos a entender que estás destruyendo pruebas. Eso es una presunción, no un hecho. Y la ley penal no funciona con presunciones policiales de ese calibre. Si tienes un piso en Madrid y están llamando porque hubo una denuncia por ruido, nada, absolutamente nada, obliga a abrir la puerta sin un mandamiento judicial. Eso sí, no abrir la puerta tiene consecuencias prácticas. Los agentes se irán, pero pedirán esa orden al juez. Y si el juez la concede, volverán con una grúa y con un papel sellado. Y en ese momento, sí, no abrir será un delito de obstrucción a la justicia. Pero mientras tanto, tienes derecho a que la puerta permanezca cerrada. Ahora bien, ¿cómo responder a esa mentira sin parecer que te estás escondiendo de algo ilegal? Lo mejor es actuar con cortesía pero firmeza. Puedes decir a través de la puerta, sin abrir, o asomándote a la ventana. Agentes, entiendo su labor, pero este es mi domicilio. No voy a abrir la puerta sin una orden judicial. Por favor, si desean entrar, soliciten la orden al juzgado de guardia y volverán con ella. Si ellos insisten en que ya tienen autorización verbal de un superior, eso es pura ficción legal. La autorización del superior policial no vale para el interior de una vivienda. Solo vale para registros en locales públicos o vehículos. El coche, por cierto, no goza de la misma protección que la casa. La Guardia Civil o la Policía Nacional pueden registrar tu coche en un control de carretera sin orden judicial, si hay indicios de delito, porque se considera vehículo un espacio de tránsito, no un domicilio. En un coche, la mentira policial sobre la entrada forzosa se convierte en realidad. Pero en tu salón, con tus fotos familiares, la balanza está mucho más de tu lado. Recuerda ese matiz, es vital para no confundir escenarios. Llegamos a la tercera mentira legal, y esta es la más perversa porque juega con tu deseo de quedar bien o cooperar. La frase es, si colaboras ahora y me das la información que te pido, no te va a pasar nada. Esto queda entre nosotros, no va a haber multa ni denuncia. Amigo mío, eso es una trampa tan vieja como la propia policía. Un agente no tiene la facultad de decidir unilateralmente si una infracción existe o no.
Eso es potestad del juez o del órgano administrativo sancionador. En España, el principio de legalidad sancionadora obliga a que si hay un hecho constitutivo de infracción, se debe denunciar. No existe el arreglo de palabra en el asfalto, como podría ocurrir en otros países con sistemas de common law. Lo que el agente te está vendiendo es un espejismo. Él te dice eso para que sueltes la información que necesita para cerrar un caso. Por ejemplo, imagina que estás en un bar y hay una pelea. El agente te pregunta si viste quién sacó una navaja. Tú, que sí lo viste, te quedas callado por miedo a represalias. El agente se acerca y te susurra: «Mira, dímelo a mí en privado, no te voy a poner como testigo, solo lo uso para orientar la investigación. No te van a llamar al juicio ni nada». Mentira. Si tú declaras, ese testimonio queda registrado en el atestado. Y si el caso llega a juicio, el abogado defensor del acusado tiene derecho a solicitar tu comparecencia para que ratifiques tus palabras bajo juramento. Y si entonces no lo haces o dices lo contrario, podrías incurrir en un delito de falso testimonio. El agente sabe que no puede prometerte la exención de la declaración judicial. Otra variación de esta mentira ocurre en los controles de alcoholemia. El agente puede decir: «Sopla ahora mismo con fuerza, y si te da poquito, te dejamos ir. Pero si te resistes, será delito penal». Es cierto que la negativa a la prueba de alcoholemia es un delito, pero el agente no puede prometerte un resultado de poquito para no denunciar. Porque una vez que el etilómetro marca 0,26 miligramos por litro de aire expirado, la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial es clara. Es multa y detracción de puntos, y si supera 0,60, ya es delito penal. El agente no puede perder ese resultado. Esa promesa de que todo se queda en casa es una técnica de negociación psicológica para que bajes la guardia. Incluso en delitos menores, como un pequeño hurto en unos grandes almacenes, los vigilantes de seguridad o la policía te dirán: «Devuelve lo que has cogido y no llamamos al juez». Eso puede ser cierto hasta cierto punto, pero ojo, una vez que reconoces los hechos, esa confesión puede ser usada en tu contra si la empresa decide denunciar igualmente. La policía no puede ofrecerte un pacto de no denuncia sin la autorización del Ministerio Fiscal o del perjudicado. Así que, ¿cómo responder a esta tercera mentira? Con una negativa educada pero clara. Si el agente te pide información con esa promesa de impunidad, dile: «Prefiero esperar a tener asesoramiento legal antes de declarar. No voy a decir nada hasta que un abogado me confirme si hay garantías de confidencialidad». Es tu derecho constitucional a no declarar contra ti mismo, y en el caso de ser testigo, a solicitar asistencia jurídica. Pero si insiste, responde con la realidad jurídica. Según la ley de enjuiciamiento criminal, usted tiene la obligación de denunciar los hechos si existen indicios de delito. No puede anular esa obligación con una promesa verbal. Ahora, analicemos por qué estas mentiras son legales. El sistema español no contempla la figura del entrapment o inducción al delito de la misma forma que en Estados Unidos, pero sí permite lo que se llaman artimañas de investigación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite ciertos engaños policiales si no vulneran el derecho a un juicio justo. Por ejemplo, un policía infiltrado en una banda terrorista puede mentir sobre su identidad. Un agente de paisano puede fingir ser un comprador de drogas. ¿Eso es mentira? Sí. ¿Es legal? También. La diferencia es el contexto. En el control de identidad rutinario, la policía no está investigando un delito grave. Sin embargo, la ley no les prohíbe exagerar sus poderes. Como dicen los manuales de negociación policial, el fin justifica los medios en la prevención del delito. Pero el ciudadano tiene derecho a conocer esos límites. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sentencia 130/1995, entre otras, distingue entre la mera mentira sobre las facultades y la coacción ilegítima. Si un policía te dice: «Si no abres, mato a tu perro», eso ya no es una mentira legal. Es una amenaza constitutiva de delito. Pero verbalizar: «Vas a ir a la cárcel por esto», en un contexto de hurto menor, aunque exagerado, suele protegerse como una opinión profesional o una advertencia. No obstante, lo que no puede hacer es inventarse leyes falsas. Por eso, cuando te digan: «La ley de protección ciudadana te obliga a decirme dónde estuviste anoche», puedes estar tranquilo. Esa ley no obliga a dar coartadas espontáneas. La única obligación real es no mentir sobre datos de identificación básicos. Otra situación muy tensa que genera ansiedad
Es cuando te paran en un control antidroga. El agente te dice, huelo a marihuana en el coche, tengo derecho a registrar todo, incluso el maletero. Y si te niegas, voy a pedir que te lleven al juzgado por negativa. Aquí hay dos mentiras superpuestas. La primera, el simple olor a cannabis porros no fumado en el momento, sin presencia de humo visible, no es motivo de registro sistemático según muchas sentencias recientes. El Tribunal Supremo ha dicho que el olor de una planta desde el exterior no es suficiente para destruir la intimidad del vehículo. Se necesita algo más, como una actitud nerviosa exagerada o ver la punta de un porro en el cenicero. La segunda mentira, que la negativa al registro del coche sea automáticamente un delito. No lo es. El coche no es tu casa, ya lo aclaramos, pero el registro de un vehículo en un control rutinario requiere indicios objetivos. Un agente no puede abrir todas las maletas de un turista que vuelve de Portugal porque tiene cara de llevar algo. La ley aduanera y la ley de seguridad ciudadana exigen una sospecha razonable. Y la sospecha no es un capricho personal, debe ser comunicable y contrastable. Por lo tanto, si un agente te dice, tengo la potestad absoluta, está mintiendo. La respuesta adecuada es, entiendo tu sospecha, agente. No me opongo a que inspecciones visualmente el interior del coche desde fuera, pero para abrir el maletero o mis pertenencias cerradas, necesito que me expliques qué indicio concreto tienes o que solicites una orden judicial. Si decides hacerlo igualmente, lo aceptaré, pero quiero dejar claro que no consiento el registro para proteger mis derechos. Esa última frase es mágica. Cuando dices, no consiento el registro, aunque ellos lo hagan igualmente por la fuerza, tu abogado podrá luego impugnar las pruebas encontradas por vulneración de derechos fundamentales. Y los jueces suelen anular esas pruebas si el agente no justificó bien la urgencia. Un aspecto final y crucial, la grabación de los agentes. Muchos youtubers de legalidad repiten que grabar a la policía es un delito. Mentira. Y es la cuarta que añadimos como bono, pero cuidado. En España, grabar a agentes en el ejercicio de sus funciones es legal siempre que sea en un espacio público y no obstaculices la intervención. La Ley Orgánica 4/2015 llegó a generar pánico porque parecía que multaban por grabar, pero el Tribunal Constitucional ha tumbado esa interpretación. Lo que no puedes hacer es grabarlos sin su consentimiento en un lugar privado, como dentro de una comisaría si te llevan detenido, salvo tu propio abogado. Sin embargo, un agente suele mentir diciendo, apaga el móvil o te lo requisaré. No tienen potestad para requisar tu teléfono por grabar en la calle, a no ser que estés cometiendo una infracción flagrante, como grabar metiendo la cámara en su coche patrulla para obtener datos de investigaciones secretas. Para un ciudadano que graba desde la acera, la jurisprudencia dice que es un ejercicio de libertad de expresión y de información. Eso sí, mentirían si dijeran, es ilegal. No lo es. Pero tampoco es un escudo. Si tu grabación impide físicamente que la gente atienda una emergencia, ahí sí podrían denunciarte por obstrucción. Así que graba, pero con un mínimo de sentido común. Al final del día, lo que debes quedarte es que la policía en España, como cualquier institución, tiene objetivos legítimos de seguridad. Pero el método de presión psicológica forma parte de su caja de herramientas. Las tres mentiras que hemos visto, la detención inmediata por no llevar DNI, la entrada al domicilio sin orden judicial y la promesa de impunidad a cambio de información, son las más recurrentes en atestados y juicios. Saber identificarlas no es buscar confrontación, es evitar ser víctima de un exceso. Porque una cosa es la autoridad legítima y otra muy distinta es la apariencia de autoridad. La ley está escrita para protegerte cuando actúas de buena fe. Si un agente te dice, esto es legal, pero tú has estudiado previamente el artículo concreto, tienes la sartén por el mango. Y si tienes dudas, silencio y llamo a mi abogado. Esa es la mejor respuesta que existe. Nunca discutas de igual a igual sobre derecho penal en el arcén de una autovía. Mejor calla, identifícate si es estrictamente necesario y guarda las reclamaciones para el juzgado. ¿Has vivido alguna de estas situaciones? ¿Te han intentado colar alguna mentira legal? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, porque compartir casos reales nos ayuda a todos a entender mejor la letra pequeña de nuestras calles. Recuerda informarte siempre con fuentes contrastadas y, por supuesto, consulta con un abogado de verdad si el problema es serio. Esto es divulgación, no asesoría personalizada. Nos vemos en el próximo video.